Si eres un deportista, no importa si eres de alto rendimiento o no, seguramente has vivido esa frustración que hay a veces cuando, digamos, estás en el partido más importante y por diferentes circunstancias te pones nervioso, muy ansioso, no tomas la decisión correcta y terminas fallando algo que era demasiado fácil, o terminas haciendo algo mal que venías haciendo muy bien en los entrenamientos, en partidos que jugabas con tus amigos, sin importar del deporte que era. Eso pasa muchas veces es porque no tenemos bien el control de nuestras emociones y en el momento más importante, ya sea por factores internos o externos, estas emociones terminan llevándonos a situaciones que no queremos, como por ejemplo me han llevado a situaciones deportivas en los que me han llevado mucha frustración, pero que ya después, entendiendo por qué era, uno ya empieza a aceptar las cosas, pero aceptarlas y empezar a cambiar. Y esto es más el manejo de emociones con el deporte, la inteligencia emocional con el deporte, enfocada sobre todo al deporte. Yo ya te he hablado mucho de inteligencia emocional, pero no te he hablado tanto de lo que es la inteligencia emocional, tanto enfocada en el deporte. ¿Y por qué es tan importante esta inteligencia emocional y control de emociones en el deporte? Porque como hemos llegado a un nivel de élite tan alto, ya las situaciones técnicas y tácticas se han emparejado mucho en diferentes equipos, diferentes deportistas. Hoy la diferencia no es tanto el que es más táctico o talentoso, eso obviamente tiene una implicación obviamente muy directa, sin eso obviamente no podría llegar a un nivel élite, pero con los deportistas por lo menos de élite o los deportistas que técnicamente y a nivel por lo menos de talento y táctica están en el mismo nivel, lo que marca sobre todo la diferencia es el componente psicológico y emocional. Y debido a que hoy hemos llegado a un nivel tan alto en cuanto a rendimiento deportivo y tan competitivo, lo psicológico en los últimos años ha cogido un protagonismo que no tenía antes. Mostrando estudios y artículos, se han empezado hace apenas una década que se empezó como a realizar demasiado trabajo en esto, pero este estudio, sin ser tan constante, empezó hace muchísimo tiempo, hace más como de 100 años. Fue en Rusia. Los rusos fueron los primeros en implementar esto y de ahí ya se les pegó pues Estados Unidos. Vamos a ver en este video los cinco componentes del factor inteligencia emocional dichos por Daniel Goleman. El conocimiento de las propias emociones, capacidad para motivarse a sí mismo, capacidad para controlar estas emociones, obviamente después de haberlas identificado y conocido, capacidad para reconocer las emociones ajenas y control de las relaciones interpersonales. Estos 5 componentes son importantísimos y ya vamos a ver en el deporte cómo concuerdan. Primero que todo, uno para empezar a trabajar una emoción o un sentimiento tiene que reconocerlo y conocerlo. Si no reconoces mucho, me ha pasado y me imagino que a ustedes les ha pasado que sienten algo, pero que de una forma inconsciente no tratan de saber o analizar qué es ese sentimiento. Digamos, antes del partido, que uno se pone muy nervioso, habría que analizar por qué me pongo nervioso, por qué estoy sintiéndome así, es inseguridad de que no trabaje lo suficiente, es inseguridad por mi talento, es inseguridad por las circunstancias, hay mucha presión. Identificar el conocimiento es importantísimo y es el primer pilar de estos 5 componentes de la inteligencia emocional. Capacidad para motivarse a sí mismo es importantísima, pero no es lo único y no puede ser lo único nunca. Te da esa chispa para empezar, pero tú no te puedes estar motivado 24/7. A la motivación hay que agregarle la disciplina, obviamente, pero ya después con tanta disciplina puede llegar también sobreentrenamiento, frustración, sobreexigimiento, mucha presión para uno mismo. Todos estos componentes hay que tratarlos de balancearlos, como la motivación, tenerla, pero saber que no lo vas a tener para siempre y empezar también con la disciplina. Pero como les dije, como exceso de disciplina puede llevar a todas estas circunstancias, hay que aprender a motivarse a sí mismo. Encender la mecha, cuando le pones gasolina al fuego, que se prende, no puedes estar poniéndole todo el tiempo para que se prenda y se prenda porque se te va a acabar y luego ya no va a tener. Saber cómo motivarte en los momentos justos, tener como un arranque otra vez. Sería bueno implementar ciclos de motivación. Si no te motivas, porque mucha gente empieza y se motiva por factores externos o por cosas que ellos no controlan, no se vieron un video, les pasó algo en la vida, algo así, pero no es como que bueno, me va a motivar. Entonces si te motivaste, esa motivación te va a durar poco, pero por eso es que tienes que empezar a construir tu disciplina. Y cuando ya sientes que se te está haciendo muy cuesta arriba, aprende a motivarte a ti mismo, viendo videos, viendo frases antes de los partidos, teniendo una actitud más positiva, entrenándote duro. O sea, hay muchos diferentes factores en los que te puedes motivar a ti mismo y te van a ayudar para encender esa chispa una que otra vez cuando ya sientas que se te está haciendo muy arriba. La otra importantísima es la capacidad de controlar las emociones. Esto sobre todo influye mucho en el campo de juego, como les dije.
Muchos de los factores por los que una persona en un partido con los amigos puede ser Messi, pero cuando ya en un partido en serio, digamos, de campeonato, se estanca o se paraliza o no puede hacer lo mismo, es por las emociones, por la presión, por la falta de seguridad, por los miedos, por la indecisión, por la falta de eficacia de tomar decisiones, por muchos factores. Entonces, aprender a controlar tus emociones, digamos, voy a hablar desde la perspectiva del fútbol. Si estás frente al arco, ¿qué va a ser más fácil? Meter el gol cuando frente al arco estás ahí. Si no lo hago va a pasar esto, si no lo hago va a pasar esto. O simplemente eres capaz de controlar tus emociones y saber que si metes el gol o no, tus emociones van a seguir igual. Y esto es un componente muy importante dentro del campo. Una situación muy famosa de control de emociones, pero ya no tanto de lo deportivo, sino más de lo personal. Esto es Zinedine Zidane en la final del Mundial, que le pegó su cabezazo a Materazzi. Esto lo pone de ejemplo Miguel Rojo en su libro Psicología del jugador de fútbol, y es increíble cómo un jugador de esa categoría pueda llegar a descontrolarse a un nivel tan básico como está bien que, digamos, no sepas controlar tu presión cuando estás, digamos, mano a mano con el arquero, cuando vas a cobrar un penalti, un tiro libre. Eso es normal, pero que un profesional de estos se descontrole de esa manera por insultos del otro jugador o por provocaciones, pues también tiene que hacernos pensar que no somos máquinas perfectas y que si te equivocas no pasa nada. Y no solamente dentro del campo de juego, sino afuera, porque mucho de los control de las emociones tiene que ver con ser disciplinado, porque todo lo que vas a hacer dentro del campo de juego, dentro de tu actividad deportiva, va a ser el resultado de lo que haces afuera. Entonces, al final, controlar tus emociones tanto adentro como afuera es igual de importante. Saber cuándo te tienes que ir a dormir, cuándo entrenar, cuándo decirle que no a los amigos, cuándo decirles que sí a veces, cuándo no tomar, cuándo comer bien, aguantarte tus impulsos de pasiones y de instintos, como ya hablamos del racional, emocional y reptiliano. Aprender a controlar este cerebro reptiliano y emocional y ser más racional, pero tener un balance, obviamente. Los deportistas, digamos, que son muy racionales, si te la piensas mucho también pierdes. Hoy en día los deportes son muy intensos, con una rapidez de juego demasiado intensa que no te da tiempo para pensar. Las decisiones, por ejemplo, en el fútbol tienen que ser de segundos o a veces de milésimas. Hay que tener ese balance entre los instintos, que Simeone en su libro habla de cómo la inteligencia del jugador de fútbol es una inteligencia de supervivencia. Todo nuestro cerebro reptiliano, que les dije que controla nuestros instintos y nuestros reflejos, es lo que más o menos un deportista hace, digamos, cuando le viene el balón, por ejemplo en el fútbol, y le llegan tres por detrás, como que los reflejos y sus instintos combinado con una cierta racionalidad son lo que los hace salir de esa situación. O un portero, por ejemplo, ¿cuál es la habilidad básica de un portero? Los reflejos. Entonces, tener un balance en control de emociones, no solo adentro sino afuera, es importantísimo para cualquier deportista. Capacidad para reconocer las emociones ajenas, esto es más ya de trabajo de grupo, saber ser empático con tu compañero cuando hay que llegar de una forma más relajada y decirle como, oye, te equivocaste, no sé, saber cuándo ser duro, saber cuándo ser un poco más suave, como tener esa calibración social a nivel de grupo es importantísimo, saber cómo se siente el otro. Hablan de mucho de la química en el fútbol y eso es totalmente importante. O sea, Cristiano Ronaldo decía, no, a mí no me importa salir a comer con mis compañeros, no sé, ver películas, a mí lo que me importa es ser unas máquinas que hacen goles y que ganan. Esto haciendo referencia como a lo que le decían de la relación que tenía Messi y Suárez, pero ustedes ven como la química en el juego que tenía Messi y Suárez y era algo increíble que yo creo que Ronaldo no lo logró ni con Benzema ni con Bale. Y eso es más como de tener esa conexión de empatía. Obviamente es una conexión de amigos, no todo el mundo la puede lograr y no es como una de las bases de la psicología deportiva, como vamos a hacernos amigos, pero ser empáticos, entender a tu compañero en un grupo y sobre todo en deportes de grupo es importantísimo. Y estoy en el ligado a lo último de los componentes de inteligencia emocional, que es el control de las relaciones interpersonales. Tu relación con el técnico, con tu entrenador, con las directivas, con todo eso, Portista lo tiene que manejar completamente bien. Interpersonales adentro del ámbito deportivo y afuera, como les dije. Relaciones como la familia, los amigos, relaciones de pareja, relaciones con los hijos, todo eso se tiene que controlar. Por eso el psicólogo deportivo, por ahora de lo que he leído, se centra en algo más holístico, viendo, como les dije, esta entrevista con José Castro, les hablábamos de la importancia de el ámbito familiar, de ser un poco más empático con los demás, de tener buenas relaciones, que todo eso, ser un poco más humilde, todo eso se va a ver reflejado en la cancha. Y en esto se basa también la inteligencia emocional y sus 5 componentes que les acabo de decir. Y ya para cerrar, quisiera hablar como de la resiliencia, esa habilidad que tienes para sobresalir, superar los momentos difíciles de la vida, de no dejarte comer por ellos frente a eventos
o escenarios adversos. Y en todos los deportes es importantísimo. Cuando la cagas al principio del partido, en el primer minuto, la mayoría de los jugadores se bloquean y ese primer minuto marcó cómo sería el rendimiento en todo el resto del partido. Pero un deportista que ha manejado y controlado y trabajado su resiliencia puede, a pesar de las adversidades, sobreponerse a estas, y esto al final es como lo que marca, yo creería, como de un deportista de alto rendimiento con uno que no llegó a ese nivel, porque no solamente es en la situación exacta del partido o de la competición en el que te pasó algo malo y tienes que sobreponerte a eso, sino también es en situaciones más a largo plazo de la vida, como no sé, un deportista que lo dejan en la banca, que se lesiona, que tiene algún evento grave en su vida personal, y sobreponerse a esto es importantísimo, ya que siempre vamos a tener problemas, siempre. Mucha gente se centra en no tener problemas, pero los problemas siempre van a estar ahí. La clave realmente no está en no tener problemas, sino más bien es en saber sobreponerse a esto, y esto es de lo que una persona resiliente, y trabajar la resiliencia que se trabaja con niños muy chiquitos, puede llegar a ser en un deportista. Te invito a seguir este canal que te hablo de una forma más holística entre deporte y nutrición y psicología, porque las tres tienen un impacto sobre la otra totalmente directo.